política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con un minuto. Gracias por estar siempre en sintonía del espacio de la entrevista de YSUCA. Este día, como todos los días, vamos a tener un tema muy interesante y relevante para usted. Vamos a hablar sobre la prevención de violencia. Ya se encuentra con nosotros Janet Aguilar, investigadora, para abordar este tema. Muy buenos días y bienvenida, Janet. Buenos días, Kenia. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto estar con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, hay diferentes tipos de violencia. Nos vamos a enfocar en la violencia delincuencial, este problema complejo que ha enfrentado El Salvador durante muchísimos años. Janet, hemos visto anteriormente programas, políticas, intentos también por abordar este tema de la violencia, que es un problema estructural. Sin embargo, el problema pues sigue allí, no se ven mayores avances. ¿Qué considera usted que le ha hecho falta a estos programas o políticas que en algún momento se han implementado, pero que no han logrado erradicar este problema, dar oportunidades a los jóvenes para que puedan alejarse de grupos criminales como las pandillas, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que reconocer, si examinamos las políticas de los últimos 30 años, que El Salvador como Estado, como país, no ha apostado a la intervención de la violencia mediante políticas preventivas. Es decir, hasta hoy, incluso, bueno, a la hora de revisar algunas de las políticas más integrales que en algún momento el Estado salvadoreño llegó a formular, como la política de seguridad y convivencia ciudadana en el año 2009-2010 con la administración de Funes, y posteriormente también la política formulada con Sánchez Serén, que incorporaba el eje de prevención. En la práctica, digamos, esto no logró ejecutarse plenamente. Es decir, que si hacemos un recorrido a lo largo de los últimos 30 años, realmente no ha habido dentro de la política criminal ejecutada en el país intervenciones, estrategias, políticas públicas orientadas a reducir o anticiparse a la reducción o a la aparición de conductas criminales, ¿no? Y en tal sentido, han habido algunos esfuerzos, pero hay que decirlo, estos han sido esfuerzos marginales, esfuerzos residuales en términos, digamos, sobre todo de la intervención represiva, que es la que ha tenido principalmente el mayor énfasis, ¿no? Desde el lado estatal. Ahora, quisiera hacer mención de algunos datos que me parecen interesantes sobre la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2019, Janet, porque da un tema que me parece importante. Habla sobre cuántos jóvenes, por ejemplo, entre las edades de 15 a 24 años hay en el país que no estudian ni trabajan, y representa el 26.3%. Estamos hablando de a nivel nacional un poco más de 344,000 jóvenes. Ya en el área rural este porcentaje es mucho mayor, estamos hablando del 31.9%. Este grupo de jóvenes debería ser prioridad. ¿Podría ser este grupo de jóvenes como en mayor riesgo y podría ser blanco de grupos delincuenciales, tomando en cuenta que son jóvenes que no tienen oportunidades de trabajar, pero tampoco de estudiar? Sí, sin duda, Kenia, digamos, acompañado a la falta de políticas de prevención primaria, de prevención secundaria, de esfuerzos integrales para prevenir la violencia, no han existido políticas sectoriales de atención a las juventudes en el país. Aunque también, de nuevo, han existido, digamos, algunas iniciativas orientadas a desarrollar intervenciones con juventud, estos no han logrado implementarse, digamos, plenamente como una política de Estado. De hecho, la juventud salvadoreña, que
ronda en la última década alrededor del 30% de la población salvadoreña no ha sido, digamos, blanco de políticas específicas, de políticas sectoriales orientadas a mejorar sus condiciones de vida, orientadas a ofrecerles alternativas, en este caso de inserción educativa, de inserción laboral, ¿no? Y efectivamente este dato del aumento de jóvenes que no estudian ni trabajan es un indicador del abandono sistemático al que ha estado sometido este sector de la población durante décadas. En tal sentido, siempre es importante recordar que la prevención primaria es la prevención social por excelencia. Y en ese sentido, digamos, la mejor política de prevención es la política social. Y esta política social, por ejemplo, los programas de educación, de ampliación de cobertura educativa, los programas también obviamente de salud, deben de ser focalizados prioritariamente en aquellas poblaciones de riesgo. Hasta ahora, incluso si revisamos los presupuestos, vemos que esto no ha sido prioridad. Las prioridades en materia de políticas públicas se expresan de manera concreta en las asignaciones presupuestarias, en las áreas donde se coloca el dinero. Y hasta ahora el sector de juventud, el sector de niñez en situación de riesgo no aparece, digamos, como prioridad. Si analizamos en conjunto en los últimos años cómo se ha distribuido el presupuesto, por ejemplo, de seguridad, menos del 3%, entre el 3 y el 1%, entre el 1 y el 3% de todo el presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad, que de paso tiene también como mandato prevenir la violencia, y principalmente la violencia delincuencial, se asigna a acciones de prevención. El resto está focalizado en acciones represivas. Entonces, efectivamente, no ha habido atención a la juventud en general y mucho menos a la juventud en riesgo, ¿no? Que es donde se deberían de focalizar muchas de las intervenciones. De cara también a la limitante de presupuestos que tenemos como país, lo esperado hubiese sido que se focalizaran de esos recursos en aquellos sectores más vulnerables. En este caso, jóvenes en situación de riesgo social, en la medida en que precisamente las políticas de prevención de la violencia lo que buscan es atender los factores de riesgo asociados a la emergencia de conductas violentas y aumentar los factores de protección. Y uno de los factores de protección más potentes precisamente es la escolarización de estos jóvenes. Es decir, una oferta educativa integral que los incluya efectivamente en el sistema educativo, pero además que les dote de competencias, de habilidades para el mundo laboral, pero también, digamos, de capacidades para poder en algún momento evitar su inserción en actividades violentas o en actividades delictivas. Janet, además de la educación que es importante y el presupuesto que también es importante, como usted ya lo ha mencionado, ¿cómo se puede prevenir la violencia cuando por muchísimo tiempo hay grupos poblacionales que han estado excluidos, sin oportunidades, que son estigmatizados por vivir en comunidades pobres? Y bueno, se habla de una criminalización de la pobreza, ¿verdad? Incluso, ¿cómo se previene la violencia en este contexto? Mire, en primer lugar, digamos, hay que cambiar el enfoque del Estado, es decir, hay que formular una política criminal integral en donde el tema de la violencia tenga prioridad, ¿no? Junto a acciones sin duda de represión, de persecución del delito, porque en un país como El Salvador también hay que fortalecer esas capacidades de persecución del delito. Es decir, tienen que complementarse. Pero en este contexto es fundamental en primera instancia cambiar el enfoque. Hay que reconocer sobre la base de evidencia, Kenia, y esto no solo en El Salvador, sino en muchos países donde se ha medido, que prevenir es más barato, ¿verdad?, que reprimir, pero además la represión, el aumento de policías, el aumento de soldados, se ha comprobado aquí y en distintos países que no tiene ninguna eficacia en términos de reducir
el crimen ni la violencia. Puede tener un efecto disuasivo en el corto plazo, en lo inmediato, pero no tiene ningún impacto en la reducción de la violencia. Entonces también hay que empezar a cambiar el chip sobre la base de evidencia empírica, de evidencia científica. Por otra parte, supone asumir, digamos, desde el Estado la responsabilidad que tienen en la prevención de la violencia. El tema de la prevención, de prevenir, anticiparse a la emergencia de conductas delictivas no es una opción, es una obligación del Estado. Digamos, está dentro de sus competencias. Y en ese contexto pasa, como digo, por asumir, digamos, una política integral, responsable, que involucre diversos sectores. Esto en el caso del Estado salvadoreño ha sido impedido fundamentalmente por el uso político e históricamente todos los gobiernos de la posguerra le han dado al tema de la criminalidad y principalmente de la violencia juvenil. Es decir, este tema no ha sido abordado en buena medida porque optan por medidas populistas precisamente porque están pensando siempre en la próxima elección. O sea, concebir, digamos, las intervenciones de prevención en el marco de políticas públicas integrales supone acciones de mediano y de largo plazo. Generalmente son respuestas que generan resultados sostenibles a los 5 o 10 años. Pero en el caso de El Salvador nunca lo ha hecho en serio. Es decir, han habido pronunciamientos, en algún momento han habido formulación en el papel de buenas propuestas, ¿verdad? Algunas estrategias programáticas, pero que no se han implementado plenamente. Es decir, que El Salvador como país, como nación, no ha logrado realmente comprobar la eficacia de la prevención porque nunca le ha dado la prioridad que esta dimensión debe tener en la política criminal. Entonces, de nuevo, digamos, pasa por cambiar el enfoque, por, digamos, despolitizar el enfoque de la seguridad pública, que ha sido uno de los mayores males que nos ha afectado a lo largo de estos 30 años. Es un lastre que ha generado una escalada de violencia mayor, porque precisamente este uso político de la violencia, el uso político de las pandillas, la instrumentalización electoral de la criminalidad ha terminado básicamente subsumiéndonos en una estela, en una escalada de violencia cada vez mayor, que es en la que hemos estado en los últimos, sobre todo en los últimos 25 años después del fin de la guerra. Así es, y como usted dice, Janet, es pues una obligación del Estado, una responsabilidad del Estado dar oportunidades y también buscar mecanismos de prevención de la violencia. Pero hoy más que nunca estamos viendo, se está evidenciando esa estigmatización de la juventud y pareciera pues que ser joven en El Salvador en este momento es un delito. ¿Qué mensaje se está enviando a los jóvenes con estas medidas actuales represivas que están implementando los gobiernos? Mire, los que hemos analizado estas políticas tenemos evidencia suficiente, amplia, que muestra cómo la estigmatización, la criminalización de la figura social de la juventud ha terminado no solo, digamos, orillando a buena parte de esta población en riesgo a involucrarse en actividades delictivas, sino también ha generado un clima de opinión adverso a la prevención, en la medida en que esta criminalización de la figura social de la juventud también ha permeado en los imaginarios, en las representaciones sociales, en la opinión de la gente, en el sistema de creencia y valores de buena parte de la población salvadoreña, en la medida en que hay una asociación directa entre joven y sobre todo joven pobre con delincuente. Entonces, esto también ha negado oportunidades, digamos, para la prevención, pero también cierra oportunidades a los jóvenes en términos de, por ejemplo, inserción laboral. Sabemos que en los últimos años, incluso para que muchos jóvenes puedan aplicar a una plaza laboral, pasan no solo por, digamos, una serie de investigaciones, sino también uno de los criterios para contratarlos es el lugar donde viven.
Es decir, se ha venido normalizando, digamos, esta criminalización social de la juventud y esto al final pues termina segmentando, termina marginando, termina orillando cada vez más a los jóvenes, digamos, a también involucrarse en actividades delictivas porque no hay actividades o ofertas que compitan, digamos, con la oferta de las pandillas. En ese contexto ha sido muy negativo para el país y ha sido un detonante de la criminalidad, en la medida en que también, digamos, desde una perspectiva más simbólica, y esto también, digamos, lo señalan diversas teorías, sobre todo el interaccionismo simbólico, la fenomenología, el construccionismo, señalan cómo, digamos, los sujetos, sobre todo en esta etapa de desarrollo biopsicosocial en que se encuentra la niñez y la juventud, tiende a asumir los roles que la sociedad le asigna, estas etiquetas, digamos, que la sociedad asigna a los niños y a los jóvenes tienden a ser finalmente interiorizadas y asumidas como tal, y son reproducidas en sus comportamientos futuros. Entonces, si al final, digamos, se está reiteradamente criminalizando, estigmatizando, exponiendo a niños que muchas veces nada tienen que ver o jóvenes que no tienen involucramiento directo en estos grupos, pero viven en esta zona, se les captura, se les expone, se les etiqueta de pandilleros, de criminales, se les atribuye cargos que no son, pues obviamente además del daño en su honor, termina digamos, generando un estigma que los jóvenes finalmente terminan asumiendo, ¿no? Terminan asumiendo y eso, como digo, ha hecho muchísimo daño, lo vimos con las políticas de mano dura, pero además en un país como El Salvador, en donde, digamos, estas Bartolinas o los centros penales están controlados por grupos de pandillas, muchos de estos jóvenes que fueron capturados, digamos, sin ninguna evidencia, que fueron capturados injustamente, que no tienen vínculos con las pandillas, dentro de los centros penales, que son básicamente sitios en donde las pandillas ejercen el control casi absoluto, son cooptados por estos grupos, son obligados a incorporarse. Y esto es precisamente lo que pasó en las manoturas y yo pude también documentarlo y desde el Yudop, por ejemplo, se documentó en 2005, ya con el último volumen de Maras y Pandillas también, cómo estos procesos de criminalización social de la juventud pues habían terminado orillando a la juventud a la alternativa de la violencia, ¿no? Pero además, eh, al estar en un entorno también de una sociedad muy prejuiciosa, de una sociedad de doble cara como es la sociedad salvadoreña, esto también, como digo, hace mucho daño en términos de cerrar oportunidades a los jóvenes. Y eso también lo hemos visto en el ámbito de la rehabilitación, ¿no? Generalmente es muy difícil que las personas, digamos que luego de cumplir una condena, luego de haber estado en conflicto con la ley y salir de un centro penitenciario, aun cuando tengan su carta de libertad, se les complica muchísimo insertarse socialmente a nivel laboral, a nivel comunitario, precisamente por todos estos prejuicios y estigmas que existen alrededor de las personas privadas de libertad o de las personas vinculadas a pandillas. Entonces esto ha hecho mucho daño al país y nos tiene atrapados en un círculo perverso, Kenia. Esto es importante decirlo, porque al final, en la lógica, digamos, el examinar el ciclo de la violencia en El Salvador en los últimos 30 años, hemos pasado de políticas de mano dura, populismo punitivo, que ha tenido objetivos principalmente electorales, a, digamos, altos niveles de prisionalización, es decir, una elevada tasa de prisionalización, pocos niveles de reinserción, altos niveles de reincidencia, pero además esta situación en las cárceles termina devolviéndose a la sociedad en términos de que estos grupos, bajo las condiciones actuales en el sistema penitenciario, siguen ejerciendo control de la violencia en las calles. Y esto se refleja y se ha reflejado en los últimos 20 años en todas las redes de corrupción, el aumento,
la orden de asesinato, de diversos delitos que salen desde las cárceles. Entonces, yo reitero en decir, la cárcel en nuestro país, más que la solución, es el problema, ha sido el problema. O sea, que El Salvador tienda a querer resolver todos los problemas de seguridad, de criminalidad a través de la cárcel, nos ha generado altos costos. Ha generado altos costos para las víctimas, para la familia, para los más de 100.000 muertos que han ocurrido después del fin de la guerra, en el periodo del posconflicto, y sin duda elevados costos económicos. Tiene también en términos presupuestarios un alto costo para nosotros los contribuyentes, en términos de que estamos apostando a más armas y más soldados que sabemos que no funcionan y que terminan más bien subsumiendo al país en esta escalada de violencia perpetua de la que no hemos salido en casi 3 décadas y negando, digamos, posibilidades o alternativas a la prevención o a la reinserción que sabemos con base a la evidencia empírica que sí funcionan. Sí. Las pandillas, pues son una parte, se han convertido en una amenaza para la seguridad de los jóvenes en las comunidades, en las escuelas mismas también, ¿verdad? Pero ahora también, Janet, no solamente las pandillas son una amenaza para los jóvenes. Hemos visto, por ejemplo, comunidades que están informando cómo llegan policías y militares de forma agresiva, incluso a las escuelas, a revisar a niños, a niñas, en el marco de este régimen de excepción, aunque anteriormente ya se ha hecho también. Entonces, es decir, no son solamente los jóvenes amenazados por las pandillas, sino que también están siendo intimidados y agredidos desde las instituciones del Estado. ¿Qué opina usted de esta agresión que se está originando? Bueno, que se origina, ¿no? Desde hoy, pero lo vemos más evidente desde las instituciones del Estado. Sí, es importante, Kenia, no perder de vista esta doble dimensión del joven y sobre todo del joven pobre como víctima y victimario. Es decir, la gran mayoría, digamos, de víctimas de las pandillas son jóvenes con ese mismo perfil. Generalmente son jóvenes que viven en esas comunidades en contextos muy adversos, abandonados por el Estado y que se ven presa de estos grupos. En muchos casos también se incorporan a estos grupos de manera forzada, ¿verdad? El reclutamiento forzado existe, digamos, en muchas de estas comunidades y en todo caso para aquel joven que se niega a incorporarse a las pandillas es violentado, es agredido, es acosado, es asesinado, es desaparecido por las pandillas. Esto hay que decirlo, ¿no? Entonces esta estigmatización sin duda hace mucho daño en términos también de que se está estigmatizando también a muchas de las víctimas. Eh, Adicionalmente, en los últimos años, estos jóvenes, este perfil de jóvenes vulnerables que viven en situación de riesgo, que viven en estas comunidades, es también el principal blanco de la violencia de los agentes del Estado, ¿verdad? Una encuesta de juventud que se cursó en el UDOP en el año 2000, si mal no recuerdo fue 2007-2008, mostraba precisamente que, digamos, los jóvenes eran violentados fundamentalmente por dos actores, las pandillas y la policía, ¿verdad? En los últimos años, sobre todo con la remilitarización de la seguridad, el soldado, el militar, también se ha convertido en un agresor frecuente de los jóvenes. Entonces, vemos que al final el joven está orillado, básicamente cercado por la violencia del Estado, en este caso por los abusos, por la estigmatización, por los malos tratos, por las detenciones arbitrarias de la policía y ahora del ejército, pero también por la violencia cruel, atroz de las pandillas. Entonces, ¿qué alternativas le estamos dando a los jóvenes? Digamos, cuando el Estado salvadoreño no invierte en la prevención, cuando el Estado salvadoreño no invierte más en educación. Estamos invirtiendo más en defensa, en seguridad, que en educación, que en salud, que en inversión social. Es decir, de hecho, la inversión social ha caído abismalmente en los últimos años. Ya teníamos una baja inversión social, pero en los últimos años la apuesta fundamentalmente a la luz del presupuesto pareciera ser que es la defensa, ¿verdad?
en un momento en donde también, sumado a los déficits estructurales, la crisis derivada de la pandemia, se ha agudizado la situación económica. Y en un contexto en donde se agudiza la situación económica, los grupos más vulnerables sufren el mayor impacto, digamos, en el aumento de la pobreza, en el aumento de la exclusión. Y precisamente uno de esos grupos son los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes pobres, pero también las mujeres. ¿Qué tipo de políticas está formulando el Estado salvadoreño en este momento, digamos, para paliar, por ejemplo, la posibilidad de que más jóvenes salgan de la escuela? Sabemos que, por ejemplo, con la pandemia ha habido un aumento de la deserción escolar, se redujo la matrícula escolar. ¿Qué está haciendo el Estado, digamos, para mantener a estos jóvenes en el sistema educativo, cuando sabemos que el sistema educativo ha operado como un importante factor de prevención de la violencia juvenil? ¿Qué está haciendo el Estado para atender la situación de hambre, la situación de pobreza, de diversas necesidades que están experimentando amplios sectores de la sociedad salvadoreña? Un gran número de familias están atravesando, digamos, por una situación incluso pues de déficit alimentario, de deterioro de su calidad de vida, de disminución de su capacidad adquisitiva, de desempleo. O sea, este es el nicho propicio realmente para que las pandillas y otras estructuras delincuenciales también aprovechen a estos segmentos y sus condiciones de privación para incorporarlos a sus filas. Hasta ahora no ha habido una acción responsable del Estado salvadoreño en serio, digamos, de ofrecer alternativas reales para competir con estas ofertas, digamos, ilegales de reinserción. O sea, muchos jóvenes, lastimosamente, encuentran oportunidades de movilidad social a través de la delincuencia. Pero esto, digamos, situado en el contexto de la responsabilidad del Estado, obedece en buena medida porque estamos frente a un Estado que no apuesta, digamos, al desarrollo de la juventud, no apuesta al fortalecimiento de los jóvenes como actores protagónicos de su desarrollo, que es, digamos, a lo que la aspiración a lo que, digamos, todo Estado debe apostar en un contexto en donde se habla que los jóvenes ya no solo son el futuro, son el presente, ¿no? Pero en este caso basta examinar algunos indicadores, basta revisar las políticas públicas, basta revisar los presupuestos para constatar que el sector de las juventudes en el país no ha sido prioridad para este Estado. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Janet, cuando regresemos, vamos a intentar responder también a esto que usted cuestionaba, qué es lo que se está haciendo. Hemos escuchado, por ejemplo, de parte de este gobierno, apostarle a estos centros urbanos de bienestar y oportunidades, comúnmente llamados cubos, pero qué tanto, ¿verdad?, esto pudiera contribuir a la prevención de la violencia, tal como lo ha explicado usted. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre prevención de violencia y nos acompaña la investigadora Janet Aguilar. Usted puede en estos momentos hacer sus consultas, puede hacerlo a través de nuestras líneas directas 2275-9501, 2275-9502 o a nuestro WhatsApp 7571-2779. También puede dejarnos sus mensajes en la transmisión de Facebook Live que estamos teniendo en estos momentos. Ya nos llegan algunos mensajes, voy a dar lectura. Dice para Janet Aguilar, buenos días. ¿Debería ser inconstitucional los antecedentes policiales? Documento base que piden los empleadores a los jóvenes para acceder a un empleo. Esto dada la política policial de las capturas tipo atarraya, en donde gente inocente es detenida, quedando sus antecedentes de detención en los archivos policiales. Si estoy en lo cierto, porque nadie se ha preocupado por interponer un recurso de inconstitucionalidad y anular ese documento inservible, dice. Un mensaje más, buenos días, Janet, he sido víctima aún antes de este régimen. Por 3 veces mis nietos gemelos han sido golpeados frente a sus casas por la Policía Nacional Civil en momentos en que se disponían a acompañarme a trabajar. Esto es el resultado de la marginación a los empobrecidos en todas las épocas. Un mensaje también nos envían vía Facebook, Betty Landaverde, dice, es que no se dice todo el maltrato y derechos de vida que les están prohibiendo a los privados de libertad que ya están condenados. Tenemos un audio también, vamos a escucharlo. El tema de la seguridad es bastante complejo, ciertamente. Yo trabajo en el área de la policía, en un área de investigaciones específicamente, y he visto muchas injusticias a raíz de esta situación que se ha generado. Y pues la mayoría, de 80% de las detenciones son de un solo grupo. Y aquí hay de 2 grupos. Hay de las 2 bandas o de las 2 maras, pero solamente se han enfocado a uno las autoridades territoriales aquí, específicamente estoy hablando de Cabañas. Y entre ellos pues han capturado gente que realmente quizás no tiene participación de mínima o nula, pues muchos agarrando aquí, 2 allá, y el acta de detención menciona agrupaciones. Entonces claramente ahí hay una injusticia en torno a eso. Y la otra cosa es que esta violencia va a traer vuelta, como decimos aquí en el buen salvadoreño. Hay que esperar más violencia en contra de estos grupos. ¿Qué se puede hacer ahí en ese aspecto? Le pregunto ahí a su panelista. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para sus invitados. Yo pienso de que con esto de la violencia, pues sí, no es que los gobiernos anteriores no hayan hecho nada, porque pues sí, yo tenía los hijos míos, por ejemplo, en la escuela de fútbol, ellos tenían todo eso, ¿verdad?, para los jóvenes, para que pues sí, se distrayeran, qué sé yo, pero no ha sido efectivo. Porque no es que sea malo, está perfecto, ¿va? Pero el problema mayor que yo veo es que no quitan las armas. Mientras no quitan las armas es bien difícil, es como que a uno, porque ya aquí no es, bueno, es buena la prevención, pero también ahorita es curación lo que se necesita. Si una persona, pues sí, digamos, si nosotros no queremos ver, por ejemplo, bolos en la calle, hay que quitar las cantinas. Entonces, y un país tan violento y con armas es bien difícil que mejore la situación solamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar y por su consulta y su comentario. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Un saludo allí a Janet Aguilar. Yo creí que esto ya lo habíamos superado, de la violencia irracional de los años 80. Esto viene desde Martínez. Por eso es que el joven tiene una mente violenta. Pero esta represión que se está viviendo en todas las colonias del Gran San Salvador
se le tiene que poner un alto. Yo no sé los asesores que tiene el señor Bukele, pero están totalmente errados. Un buen gobierno se mira cuando está haciendo más universidades y menos cárceles, pero aquí es al revés. Dice que va a hacer más cárceles y menos universidades. ¿Qué son las cárceles? Son escuelas del mal. Va a meter gente donde va a salir peor. La medicina le va a salir más cara que la enfermedad. Además, como decía Janet, esto ya parece una venganza del Estado. Ahora con estos teléfonos inteligentes, yo no sé si ustedes miran en las redes sociales los arrestos que están haciendo. Salí una señora donde el hijo lo tienen hincado, el policía bofetea a la mamá del muchacho y todavía le deja ir un disparo en las patas. Hasta ese límite estamos llegando. Por favor, Bukele, detené esta locura que estás haciendo. Pasen buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Voy a dar lectura a un mensaje más. Dice, buenos días, Kenia y su invitada. Quisiera saber el comentario de su invitada en relación a otro daño, digamos, que se está dando con este régimen de excepción. Me refiero al desempleo que ha generado, dado que muchas instituciones que se dedicaban a ejecutar proyectos sociales han suspendido esas actividades que implicaban reuniones en las comunidades, de tal manera que no vayan a ser malinterpretadas o que en ocasiones haya sospecha de dichas reuniones. Por lo tanto, las personas consultoras que ejecutaban esas acciones han quedado sin empleo. Tenemos un audio. Vamos a escuchar. Buenos días, yo Cuca. Comentarles pues que esto, la gente de Bukele tuvo la culpa de la firma de él como presidente. Ellos lo eligieron, dijeron que iba a ser mejor, que no sé qué, que no sé cuándo, y ahí están las consecuencias que ustedes las pueden ver, ¿verdad? Pueblo salvadoreño y cartel, mejor, y sigamos adelante en la lucha. Ya, muchísimas gracias. No tenemos más participaciones. Le doy paso, Janet. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Son muchos comentarios que me parece oportunos, sobre todo a la luz del contexto actual, referidos a las situaciones de abuso, de violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en las comunidades, sobre todo comunidades donde hay intervención de la policía y del ejército. Básicamente yo creo que estamos llegando a un punto de criminalización absoluta de la pobreza. Con estas acciones realmente se está generando también una mayor fractura a nivel de la sociedad, porque estamos acentuando esta división de clases, en este caso alimentado por una estigmatización. El estigma de ser pandillero en la sociedad salvadoreña es un estigma muy potente, digamos, a nivel práctico, pero también a nivel simbólico. Acarrea básicamente, digamos, una anulación en la sociedad, tomando en cuenta, digamos, que también se ha configurado como el enemigo interno del Estado. Entonces, cuando estigmatizamos a muchos jóvenes que no están vinculados en estos grupos, que por el hecho de vivir en una zona, por el hecho de que estaban trabajando, digamos, en una de estas colonias, iban en el bus, o etcétera, o son detenidos únicamente porque tienen un tatuaje artístico, realmente nos está sumiendo, como decía, en un círculo perverso, ¿no? En donde básicamente se está obligando a los jóvenes al final a asumir, digamos, esa condición. Sin duda que en este momento, sobre todo en donde hay un desmantelamiento del Estado de Derecho, de las instituciones de control, en donde se han suspendido diversas garantías y donde no hay instituciones realmente a quien acudir, hay un mayor nivel de desprotección y sin duda esto está abriendo la puerta para todos estos abusos. Son pocas realmente las organizaciones, las alternativas que quedan. Creo que una de ellas sin duda son las organizaciones de derechos humanos,
principalmente ONGs que están documentando estos casos. Entiendo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también sigue recibiendo denuncias, pero hasta ahora tenemos dudas realmente sobre el papel que está jugando en este contexto. Sin embargo, es importante activar la denuncia y obviamente también, de ser posible, activar ese reporte en una organización no gubernamental. Ya sabemos que entidades como FESPAD, como Cristosal, como el Servicio Social Pasionista, como los siempre sospechosos, están documentando estos casos. Entonces sería importante siempre reportarlos, que los familiares lo reporten. Sabemos que también se están dando una serie de violaciones al debido proceso de los detenidos, no están permitiendo el derecho a la defensa, le están negando a los familiares información. Estamos llegando a este punto, digamos, tenebroso, nuevamente el surgimiento de este fenómeno de los detenidos desaparecidos que tuvimos en los años 70, ¿verdad? En donde las familias andaban deambulando de una sede policial a otra buscando a su detenido y nadie le daba información. Entonces, sin duda es muy, muy lamentable. Nunca creímos que íbamos a llegar nuevamente a este punto, pero esta es la realidad que tenemos y como sociedad no nos queda más que, bueno, denunciar a través de los medios que se tienen, pero también organizarnos. Yo creo que es importante que las comunidades estén organizadas, estén articuladas para poder contener los abusos. Hemos visto como en los últimos días, por ejemplo, algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente, de manera injusta, fueron liberados a partir de la presión de las redes. Entonces también es importante hacer uso de ese recurso que ahora está a la mano de amplios sectores de la población. No obstante, más allá de eso, sin duda, quizás lo más triste, lo más desesperanzador, Kenia y amigos y amigas que nos escuchan, es que esta película ya la vimos, ¿verdad? La hemos visto reiteradamente en el país. Hasta ahora la única apuesta del Estado salvadoreño en serio para abordar este fenómeno ha sido el garrote, ha sido a través de las armas, ha sido a través de la militarización, ha sido a través de la cárcel. Y esto a lo largo de 30 años no ha mostrado más que resultados contraproducentes. No solo no ha sido eficaz, no solo no ha reducido la criminalidad, sino ha generado las condiciones subjetivas y objetivas para que la violencia se reproduzca, evolucione y se complejice. Entonces, en la medida en que no ponemos un alto como país, como sociedad, y damos un giro en términos de un enfoque más integral, más integrador, de prevención de la violencia, de investigación y de persecución con base al debido proceso, en esa medida El Salvador va a estar condenado a perpetuar la violencia, porque la violencia trae más violencia. Entonces, tal y como lo señalaba varios de nuestros amigos y amigas que llamaron, al final, digamos, esto nos va a sumir en una escalada mayor de violencia e incluso puede llegar a generar las condiciones para la emergencia de un nuevo conflicto armado con otras características sin duda. El apostar a más cárcel es el reflejo del fracaso de la sociedad y del Estado en términos de ofrecer oportunidades de desarrollo integral a los miembros de una sociedad. Es decir, apostar por construir más cárceles y no escuelas, apostar por invertir más al sistema penitenciario o a defensa o a seguridad más que a salud y a educación, a desarrollo social, implica que estamos replicando las mismas fórmulas que nos han llevado al fracaso por más de 20 años. En este contexto, pues, digamos, como sociedad, estamos también atemorizados, hay que decirlo, esta situación de represión y sobre todo en un contexto de desarticulación, digamos, del sistema de los sistemas de protección, de las garantías. Los ciudadanos estamos cada vez más desprotegidos, ¿no? Y en este contexto, sin duda,
lo que esperamos es que se incrementen los abusos. Si no se le pone un paro a esto, ¿no? Y en ese sentido, como ya señalaban nuestros amigos y amigas, lo que se espera más bien es una escalada de violencia mayor de continuar esta situación. Además de la desprofesionalización de la policía y del ejército. Porque este tipo de acciones y sobre todo instalar una subcultura de abuso, dar carta blanca para los excesos, para las violaciones a los derechos humanos a sabiendas que esto está prohibido por la ley, a sabiendas que esto lo prohíbe la Constitución. Los policías saben que ese tipo de accionar está configurado incluso como delito. Está configurado como una falta disciplinaria grave en su ley disciplinaria, digamos, en su marco jurídico de actuación. Entonces, en algún momento también se están exponiendo en el mediano y en el largo plazo a ser enjuiciados por muchas de estas acciones. Ellos lo saben, ellos lo conocen porque conocen la ley, han sido formados. Entonces también estamos generando un proceso de desinstitucionalización en la medida en que se está optando por la vía de la ilegalidad. Entonces, un Estado que no puede reprimir si no es, digamos, bajo recursos, fuera del marco del debido proceso, fuera del marco legal, básicamente es un Estado que, digamos, ha fracasado en su intento de consolidar un orden social, un Estado de derecho, ¿no? En este contexto, como digo, perdemos todos, pero una de las cosas más lamentables es que se está obligando a la juventud, sobre todo a este amplio segmento de jóvenes que se ha detenido arbitrariamente, muchos de los cuales incluso ya han sido trasladados a centros de detención, a penales. Básicamente se les está otorgando a las pandillas mano de obra para seguir delinquiendo, porque precisamente en las cárceles muchos de estos jóvenes que no son parte de estos grupos van a ser obligados a enrolarse en las pandillas y obviamente al final estamos potenciando ese monstruo. Y eso es lo que, digamos, ya sucedió en la década, a mediados de la década del 2000 con las políticas de mano dura, de super mano dura, de puño de hierro, y que continuó sucediendo durante las medidas extraordinarias de Salvador Sánchez Serén, que también, hay que decirlo, apostó al exterminio. Y este exterminio no trajo más que violencia, ¿verdad? Vimos cómo en un contexto también en donde los policías viven en esa misma zona donde vive el pandillero, muchos de los policías en ese momento fueron asesinados. En el periodo de las medidas extraordinarias se incrementaron las ejecuciones extralegales de miembros de la policía hacia pandilleros, pero también personas de la comunidad, pero además se incrementó significativamente el número de policías muertos, asesinados a manos de las pandillas en esta lógica de venganza. Entonces realmente estamos instalando condiciones para un nuevo conflicto, me parece a mí, para mayores niveles de conflictividad que va a subsumir a la sociedad salvadoreña en un círculo perpetuo de violencia en el que todos y todas perdemos. Sí, así es, qué lamentable y es lo que se prevé, Janet. Alguien que llamaba mencionaba también un punto importante y decía, hablaba sobre las armas, ¿verdad? Y decía, si vamos a prevenir, pues hay que tomar en cuenta esto también. Y debido que la mayoría de homicidios pues se cometen con armas de fuego. Ya en algún momento, en algunos años, veíamos cómo se creó una mesa técnica que controlaba estas armas. Incluso esto dio lugar a que en algunos municipios se pusieran vedas, ¿verdad?, de armas. No sabemos qué habrá pasado con eso. Pero Janet, ¿cómo es que también desde el Estado debería apostársele a eso? Sí. Porque, bueno, y recientemente lo vimos en una de las inspecciones que hacía la policía, se encontraron armas de la policía en manos también de las pandillas. Es decir, este es un problema recurrente que tampoco se le pone atención. Sí, efectivamente. Las armas, más que un factor asociado a la violencia, es un vector, es un facilitador.
Y en el caso de la sociedad salvadoreña, en donde prevalece una cultura de la violencia, en donde la gente privilegia el recurso de la violencia para dirimir conflictos, a veces conflictos menores, las armas terminan, digamos, derivando en mayores niveles de violencia letal, pero también en la facilitación de una serie de hechos delictivos graves, básicamente de robos violentos, de violaciones. Las armas también están presentes en las desapariciones de personas, están presentes en la violencia intrafamiliar. Es decir, es un vector potente de violencia que sin duda ha generado altos niveles de violencia letal en El Salvador. A pesar de la reducción de los homicidios en los últimos años, 7 de cada 10 homicidios que ocurren en el país son producidos por armas de fuego. Es decir, que el peso de la violencia armada sigue presente pese a la reducción de homicidios. Y esto ha pasado precisamente porque no han habido políticas de desarme de la sociedad civil, no han habido políticas más restrictivas de control de armas, todo lo contrario. Digamos, lo que prevalece en este momento son políticas permisivas que facilitan que una persona, siempre y cuando reúna ciertos requisitos, requisitos que muchas veces también no son necesariamente acreditados, como por ejemplo el estado de la salud mental de la persona que va a portar un arma, pues terminan favoreciendo otros hechos de violencia. A su vez, además de las armas legales, que son, de acuerdo a los últimos registros, más de 200,000 registros, prolifera en el país una gran cantidad de armas ilegales. Una estimación de un organismo internacional especializado en armas calculaba con base a estimaciones que en El Salvador circularían un poco más de 300,000 armas de fuego ilegales. Es decir, que estaríamos hablando, si sumamos las armas legales e ilegales en manos de civiles, de más de 500,000 de armas. Muchas de estas armas incluso son armas de guerra, armas de grueso calibre, que obviamente tienen una mayor capacidad destructiva, ¿no? Adicionalmente, no ha habido regulación también bueno, además de las armas, de las balas, ¿verdad? Hasta ahora un ciudadano puede comprar una gran cantidad de balas, por ejemplo, para su arma de fuego, sin mayor regulación. Entonces, sin duda, el tema de las armas sigue jugando un rol preponderante. Hemos visto cómo también, por ejemplo, en esta escalada de violencia que experimentó el país en los días 27 y 28 de marzo, la gran mayoría de asesinatos fueron cometidos por armas de fuego. Entonces vemos un patrón reiterado. Sin embargo, hasta ahora, digamos, más allá de algunas iniciativas como las vedas de armas, algunas reformas que se implementaron, no han habido realmente políticas serias orientadas al desarme de la población civil y a una mayor regulación y control de las armas. El motivo, pues principalmente porque detrás de las armas hay un negocio que ha sido lucrativo para sectores sobre todo vinculados a seguridad y defensa. Muchos de los dueños de estos negocios, de las armerías, importadores de armas en el país están básicamente vinculados al sector militar o al sector policial. Entonces, esto también ha venido a facilitar que estos grupos, estos sectores que siguen teniendo pues algún poder en el país, manejen el negocio de las armas a conveniencia. En este contexto, pues sí es importante y sin duda, digamos, una buena política de prevención no puede ser efectiva si no se incorpora el tema de la desarmamentización, pero también programas de sensibilización para desmontar el tema de la violencia armada. Porque además, digamos, de el amplio acceso a las armas, hay toda una cultura de la violencia, hay todo un culto a las armas que prevalece en sectores de la sociedad salvadoreña que terminan predisponiéndolo, digamos, a recurrir a un arma como solución, digamos, a muchos de los conflictos.
Entonces, en este contexto hay que trabajar, como por ejemplo lo ha estado haciendo FESPAD de manera sostenida en los últimos 3 años, en programas de sensibilización en las comunidades, en programas de organización comunitario que incorporen también otras dimensiones. Y ahí quisiera referirme, Kenia, a la importancia de que frente a problemas complejos como la criminalidad, ameritan intervenciones que deben estar acordes a la complejidad de este fenómeno. Y esto pasa también por articular intervenciones que involucren distintos niveles de intervención, distintos programas de trabajo, de ejecución en las comunidades. Por ejemplo, se habla de la importancia de ampliar las jornadas educativas en los centros escolares, por ejemplo. Esto es algo que se intentó a través de las escuelas de tiempo pleno y que entiendo funcionó en algunas comunidades pilotos donde inicialmente se implementó, pero no pasó más allá de ser un programa piloto, es decir, al final no logró alcanzar el nivel de una política pública de escala nacional, que es lo que ha pasado con muchos buenos programas que se han implementado en el país. Adicionalmente, digamos, a programas de intervención en el ámbito escolar, la necesidad de intervenir focalizadamente esas comunidades de riesgo con programas dirigidos a la primera infancia, atención especializada a familias, sobre todo familias que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto pasa también por focalizar programas de transferencias monetarias, en donde también agencias sociales, salud, educación, acompañen a estas familias, monitoreen, digamos, su situación. Pasa también por implementar programas del uso de tiempo libre, del uso del ocio entre los jóvenes y los niños en las comunidades, ¿verdad? A través del arte, la cultura, actividades deportivas. En los últimos años, mucho del tema de la violencia se ha reducido a la dimensión deportiva o del arte y de la cultura. Esto ha sido bueno, pero es una dimensión bastante limitada en la medida en que no se trabaja con intervenciones más integrales. Pero es importante también, digamos, reconocer esta necesidad. De igual manera, el tema de programas de cultura de paz, programas de mediación de conflictos, programas de justicia restaurativa, digamos, en donde se involucre la participación de la comunidad en estas iniciativas, se involucre, por ejemplo, aquellos jóvenes también infractores, sobre todo de hechos menos graves, para que a través de esas acciones busquen reparar el daño a la comunidad, es decir, que se generen espacios de reconciliación dentro de la comunidad. Hay diferentes iniciativas que se han ensayado en América Latina, que en algún momento también se plantearon como propuestas para El Salvador, pero que lastimosamente no han sido asumidas, no fueron asumidas integralmente por el Estado. Así es. Bueno, Janet, nos queda bastante claro que la prevención de la violencia debe ser de manera integral. Ya usted planteó una serie de mecanismos que se pudieran implementar. Es decir, hay maneras, hay formas, pero hace falta voluntad política y eso es lo que necesitamos en este país. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber abordado este tema tan interesante para la sociedad y siempre usted desde su experiencia, Janet, que nos ayuda a poder visualizar esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Kenia, y bueno, felices vacaciones para los que van a descansar en estos días. Así es, muchísimas gracias para usted también por haber estado pendiente de la entrevista. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, siempre estamos transmitiendo vía Facebook Live y también está nuestro canal de YouTube donde puede volver a ver y escuchar nuestra entrevista. Que tenga un feliz día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Buenos días.